pues ustedes me avisan si lo ven. Yo voy a cerrar mi micrófono por el problema de que si no, no se oye bien. Pero ustedes sí me pueden hablar a mí. Muy bien, licenciada. Hay personas que se conforman con lo que ven y lo que saben. Sin embargo, también están aquellos que se obsesionan con los misterios del mundo, con la certeza de que algo más profundo se esconde detrás de cada hecho que conforma la realidad. Ludwig Wittgenstein fue uno de esos pocos. Un hombre que vivió al filo intelectual de la lógica y del lenguaje, intentando descifrar los más profundos enigmas de la naturaleza y que quizás no tengan una respuesta como esperarías. Desde el inicio, la vida de Ludwig Wittgenstein nos confronta con un enigma. No era jóvenes. No sé por qué se me coló ahí. En la famosa entrevista concedida al periodista Günter Gauss para la televisión de Alemania Occidental, el 28 de octubre de 1964, Hannah sorprende a su entrevistador contradiciéndolo cuando él la presenta a la audiencia como filósofa. Es que, aunque ciertamente estudió filosofía en algunas de las mejores universidades de Alemania, más adelante decidiría que en verdad ella no pertenecía al círculo de los filósofos. La primera explicación que da es que eso se debe a la naturaleza misma del asunto a la que ella está abocada. Pero además, la otra razón para no querer ser llamada filósofa es la de que todo lo vivido en su país hizo que lo político se volviera personal, porque lo más perturbador, afirma, no es lo que hicieron sus enemigos, sino lo que hicieron sus amigos al alinearse voluntariamente al régimen. En la famosa entrevista concedida al periodista Günter Gauss para la televisión de Alemania Occidental, el 28 de octubre de 1964, Hannah sorprende a su entrevistador contradiciéndolo cuando él la presenta a la audiencia como filósofa. Es que, aunque ciertamente estudió filosofía en algunas de las mejores universidades de Alemania, más adelante decidiría que en verdad ella no pertenecía al círculo de los filósofos. La primera explicación que da es que eso se debe a la naturaleza misma del asunto a la que ella está abocada. Pero además, la otra razón para no querer ser llamada filósofa escucho, licenciada, pero creo que no es ese el video. País hizo que lo político se volviera personal, porque lo más perturbador, afirma, no es lo que hicieron sus enemigos, sino lo que hicieron sus amigos al alinearse voluntariamente al régimen. En la famosa entrevista concedida al periodista Günter Gauss para la televisión de Alemania Occidental, el 28 de octubre de 1964, No era ese el video que yo había seleccionado, pero como hay muchos anuncios que se cuelan, ¿verdad? Realmente ahora cuesta un poco consultar el YouTube porque es colocando un anuncio, un video y inmediatamente llegan 5 o 6 anuncios, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar la clase mejor. A ver, vamos a trabajar hoy la obediencia al derecho, ¿verdad? Vamos a continuar. Si nos da tiempo,
lo hacemos de último, pues, si localizo el video, pues, porque es un problema. Bien, entonces vamos a continuar un poco con lo que teníamos ayer. De último, platicamos el miércoles sobre el positivismo jurídico, el positivismo ideológico, y luego para dar cabida a lo que es el punto de hoy, que son las razones para obedecer el derecho. Y entonces, este es un punto muy, muy bonito, ¿verdad? Porque también el video alude a los problemas que causa la gente que obedece ciegamente sin tener una autocrítica de su proceder, ¿verdad? ¿Cómo es que todos nos quedamos callados, por ejemplo? Porque el Tribunal Supremo Electoral, dice el filósofo en su caricatura de hoy, el Tribunal Supremo Electoral no está funcionando, está desarticulado. Sin embargo, la gente no se pronuncia en eso, ¿verdad? Y tenemos otros problemas así torales que atañen al desarrollo de la sociedad guatemalteca, pero que nadie dice. Pero no haga decir lo del seguro, por antes que entonces sí todos se alzan, ¿verdad? Todos se alzan porque eso implica una obligación personal que debemos tener hacia con nuestros semejantes y hacia con el Estado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver esto. Razones para obedecer al derecho. Aunque hay posturas enfrentadas entre los filósofos, ¿verdad? En cuanto a la obediencia al derecho, todos coinciden en el ámbito de la moralidad en detrimento del ámbito jurídico e incluso político. Eso quiere decir que pues la moralidad es un poco más importante. Y esta crítica hace que abordemos el tema desde la triple perspectiva: la obediencia al derecho como obligación jurídica, política y moral. Esos son los tres aspectos que hacen que nosotros obedezcamos al derecho, ¿verdad? Entonces, toda esa crítica que hay, pues nos lleva a estos tres elementos de la obediencia al derecho. Ustedes pueden ver ahí ese cuadro que les estoy poniendo yo. Entonces, el derecho es producto de la voluntad del hombre y es una reacción contra las especulaciones teológicas y las construcciones metafísicas, ¿verdad? O sea, lo espiritual. Y separa el derecho de la ética, de la moral, de la religión y de los otros aspectos valorativos, ¿verdad? Es uno de los típicos representantes de esas tesis es Hans Kelsen, el que nos donó la pirámide de las normas jurídicas, aunque dicen que antes que él ya la había elaborado. Pero él separa el concepto de justicia de la idea del derecho, ¿verdad? Y dice que para estudiar el derecho hay que separarlo de todos los aspectos ideológicos, sociológicos, metafísicos y todo eso. Pero no aclara cómo queda el derecho si lo separamos de la justicia, ¿verdad? Y en su obra Teoría Pura del Derecho realiza ciencia jurídica a través de esa teoría, y que consiste en hacer a un lado todo lo ajeno al derecho. Afirma que el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen las normas jurídicas. Él se centra solamente en las normas jurídicas, pero también hay otros autores, ¿verdad? Y el tratamiento teórico de la obediencia al derecho debe ser relacionado con cuestiones atinentes al tema, pues al tema clásico de la obligación política también, porque digamos el derecho como obra humana en sí debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justeza de sus normas, ¿verdad? Digamos que esa obligación jurídica es algo que está sobreentendido.
aunque lo que no está sobreentendido y desconocen las sociedades es que el Estado tiene que tener cierta legitimidad para que el ciudadano sienta la obligación de obedecer, ¿verdad? Ya sea por la forma en que los gobernantes han llegado al poder o por el tipo de disposiciones que emitan y que los ciudadanos se sientan identificados con esas disposiciones legales que se están dictando. Claro que el asunto del seguro, ustedes vieron que hay una serie de políticos ahí que le pagan a ciertas personas, o mareros, o bueno, los mareros también son personas, para que hagan bochinches y entonces buscar una oportunidad de votar al gobierno, ¿verdad? Entonces lo del seguro no era tan así y eso viene desde hace 29 años que se está exigiendo. Pero en fin, esas fuerzas oscuras son las que generaron todo ese bochinche, ¿verdad? Y asusan a la población decente, a la población pacífica, que pues que quiere cumplir con lo establecido por el Estado, pero en cierta forma, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no se sustituye la obligación política por la obediencia al derecho. La obligación política es un hecho más general del cual forma parte otro más específico que es la obediencia al derecho. Y esas razones pueden conducirnos a hacernos algunas preguntas que residen en lo moral, ¿verdad? También en la ética. Y de ahí que pues se ha configurado la obligación de obedecer el derecho desde el punto de vista jurídico, político y moral. Estas obligaciones están interrelacionadas y por eso debe dárseles un tratamiento filosófico. Y pues esas son las que aparecen a lo largo de la amplia historia de la filosofía política. Si alguien quiere profundizar en este, puedes comprar un libro de historia de la filosofía política, son verdaderamente ilustrativos. Entonces también para obedecer el derecho hay que tener en cuenta que esto la búsqueda del fundamento último del poder, ¿verdad? Porque existe el poder como una fuerza avasalladora, como una fuerza que todo lo puede cambiar, ¿verdad? Y que puede colocar a las personas en situación de anarquía o bien en una situación dictatorial. Y es entonces que el derecho viene a ser como el equilibrio entre todo eso para que la sociedad avance, ¿verdad? Pues que este es un criterio de legitimidad también y legitimación del poder. Norberto Bobbio, la obligación política es un tema recurrente. La considera como la búsqueda del fundamento último del poder. Y por eso es que surgen esas preguntas, ¿verdad? Digamos, aquí ustedes pueden ver, antes de pasar a la siguiente filmina, cómo se define la obligación jurídica. El derecho como obra humana debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justeza de sus normas. En cuanto a la obligación política, pues está basado en la necesidad de una autoridad, lo que es incompatible con la razón, porque no siempre la razón coincide con la política. Y la obligación moral pues deviene de una conciencia moral autónoma, voluntaria del individuo, que también emana de los derechos humanos. Y aunque muchos gobernantes quieren eliminar los derechos humanos, no pueden, pues los derechos humanos son más fuertes que cualquier gobernante, que cualquier otra corriente, ¿verdad? Porque fueron conquistados a sangre y fuego. Entonces es algo que no pueden quitar así de un plumazo. Entonces, Norberto Bobbio dice, ¿por qué debo obedecer al derecho, verdad? ¿A quién debo obedecer y por qué? Y todas estas preguntas nos llevan a la naturaleza y función de la
obligación política, ¿verdad? Hay otro autor que se llama Alessandro Passerin, de Entrevés, otro que se llama G. Pasquino, que asumen esta tarea de la filosofía política propuesta por Norberto Bobbio. Y señalan a la vez con él, ¿verdad?, que la filosofía política pues viene a ser una búsqueda del criterio de legitimidad del poder, determinar el porqué del Estado, los motivos que exploran la obediencia que los hombres prestan o recusan al poder. Entonces, así las teorías acerca de la legitimidad o legitimación del poder se limitan a señalar las condiciones que el poder debe acatar para ser o merecer ser, pues, y para que sea aceptado como válido, dejando indeterminados los modos en que se puede realizar, de hecho, estas condiciones. Sí, lo que pasa es de que si estamos en un proceso democrático, pues nosotros creemos que un Estado debe celebrar elecciones para que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades. Pero si, por ejemplo, estamos en los años, aquellos 60 años que vivimos de dictaduras militares, ¿verdad?, que supuestamente se celebraban las elecciones y siempre salían los candidatos militares electos, ¿verdad? Hasta que se llegó a 1985 con Vinicio Cerezo. Y pues el primer civil en 60 años que iba a ejercer el poder. Y todos estábamos muy felices y contentos, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos es de que ya la bota militar pues había hecho su espacio ahí y pues no lo dejó gobernar, ¿verdad? Y así seguimos en ese rumbo. Entonces, la obediencia al derecho debe ser la cuestión más general de la obligación política, que equivale a decir que aunque el poder político, que es el Estado, el poder político es el Estado, jóvenes, nos puede exigir incluso por la fuerza la obediencia al derecho, no es lo mismo desde el punto de vista moral, político y jurídico. No es lo mismo un poder político aceptado que un poder político impuesto. No tienen la misma legitimidad. Entonces, eso tiene mucho que ver con las rebeliones también, ¿verdad? El poder político se tiene que hacer merecedor de la obediencia a sus normas por sus destinatarios, lo que significa que hay estados que se merecen obediencia y otros que no. Y ello nos conduce siempre al tema de la legitimidad y de los requisitos y condiciones de la legitimidad justa de los gobiernos, ¿verdad? Por ejemplo, hay dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad?, que ahí él tiene que hacerse obedecer a sangre y fuego, pues, o expulsión de los rebeldes. Y entonces eso ya no es una democracia, es una dictadura, ¿verdad? Lo mismo que en Venezuela. Entonces sucede que si no hay legitimidad, pues la gente no se siente identificada para apoyar al Estado. Las teorías contractualísticas de Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau y Immanuel Kant, pues han puesto cuidado especial en crear un marco adecuado que conecte la legitimidad del sistema político con la obligación política. Y los primeros, como Juan Jacobo Rousseau, dicen que la fuerza es un poder físico, dice. Y él dice, y yo no logro comprender qué consecuencia moral pueda tener. Ceder a la fuerza es un acto de necesidades, no de voluntad. Cuando mucho, un acto de prudencia. Pero ¿en qué sentido podría constituir un deber? Y debemos convenir o estar de acuerdo en que la fuerza no crea el derecho, porque ese es el poder, y que no se está obligado a obedecer, sino a poderes legítimos. Si uno obedece a una dictadura, no es porque quiera hacerlo, que quiera colaborar con su país, es porque si no le cae la ley fuga, ¿verdad? Y se lo llevan preso. Entonces, en cambio, cuando Juan Jacobo Rousseau habla de la obligación moral de obediencia al derecho, él dice que es una obligación selectiva dirigida al derecho justo. Fíjense bien cómo relaciona el derecho justo con la moral. Entonces, Juan Jacobo Rousseau estaba dando el paso desde la obligación política al establecimiento de las
razones más fuertes para obedecer al derecho, tales como a la consideración de que el Estado como autoridad, o sea, el Estado es un poder autorizado, puede exigir obediencia para la consecución de un orden definido como justo y como tal, y solo como tal, susceptible de obligar a aquellos a quienes dirige sus mandatos. Y la obligación moral de obediencia al derecho es una obligación selectiva que está dirigida exclusivamente al derecho justo. O sea, vean ustedes cómo relaciona la moral con la legitimidad y la justicia, el derecho justo, ¿verdad? Es decir, se relaciona con la norma jurídica justa, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, las injustas o medianamente justas pueden ser objeto de obligación jurídica o de obligación política, pero nunca de obligación moral. Y de la misma forma, las razones morales para desobedecer el derecho, porque se desobedece el derecho por una razón moral. Entonces, perdón, jóvenes, que se me seca la garganta. Ustedes pueden leer ahí la filmina para mientras. Un vasito de agua, licenciada. Sí, cómo no, ahorita lo voy a hacer. Té de canela, Miss. Es que se me fue un poquito de agua a la parte de donde no se debía ir. Entonces, la obligación política es un tema recurrente, ¿verdad? Es la búsqueda del fundamento último del poder. Y señala las condiciones que el poder debe acatar para ser o merecer ser aceptado como válido. No cualquier gobierno es aceptado como válido o como legítimo. Porque ¿qué es legítimo, jóvenes? La legitimidad representa el sentir del pueblo. Eso es. Y si un gobierno es elegido por la mayor parte de sus habitantes, se convierte en un gobierno legítimo, ¿verdad? Porque como siempre se dan muchos fraudes en las elecciones de los países, especialmente los de América Latina, ¿verdad? Entonces, siempre hay que determinar el porqué del Estado y los motivos que exploran la obediencia que los hombres prestan o que se excusan de cumplir, ¿verdad? Bueno, que estos temas me emocionan. Entonces, ustedes pueden ver ahí la filmina. En el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos, no hay dogmas. Saben que tienen un origen democrático para proteger sus derechos que tienen conexión con las normas constitucionales, orientando su función al respeto de los derechos humanos. Entonces, las razones jurídicas se corresponden con las razones legales. Y la obligación política perfecciona la obligación moral individual porque se apoya en razones morales. O sea, ven ustedes la importancia que tiene la moral en este sentido, porque están conectadas íntimamente con el sistema político. Presupone vida en sociedad, convivencia política y necesidad de tener una autoridad. Y es la suma de obligaciones legales y morales. Estas últimas cuestionan a las exclusivamente morales. Y bueno, pues tampoco debemos confundir a veces la falta de experiencia o un poco la improvisación de los gobernantes con la legitimidad, ¿verdad? Porque, digamos, cuando un gobierno, como les decía, es electo por la mayoría de sus habitantes, es legítimo, pues, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que en nuestro caso, pues, es solo el Ejecutivo.
las elecciones de segunda categoría, que son las de los jueces, no fueron totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, el problema de la desobediencia al derecho. Doctrinariamente, esto se denomina actos de desobediencia civil. Son parte de un Estado democrático y se desarrolla en sociedades maduras que logran procesar sus conflictos aceptando que las leyes e instituciones legalmente establecidas pueden fallar, admitiendo un espacio para la construcción de interpretaciones distintas a las predominantes que pretenden ser consideradas justas, ¿verdad? Entonces, la desobediencia implica estrictas sanciones, ya que significa a menudo un riesgo para la seguridad de otros o de los intereses colectivos. Sin embargo, la desobediencia en este plano se puede deber a razones legales, éticas y o religiosas. O sea, ahí ya interviene la ética y la religión también. Entonces, el problema de la desobediencia civil, algunos lo definen como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debe obedecerse es por lo general una norma jurídica o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad, en el sentido de que su transgresión pues nos traerá inevitablemente un castigo. Eso se va a traer un castigo. Y pues esto puede ser activo o pasivo, ¿verdad? La opinión generalizada es de que todo acto contrario a la ley es siempre un acto ilegal. Pero nosotros sabemos que no es totalmente así, ¿verdad? Pero la opinión generalizada es así, ¿verdad? De que todo acto contrario a la ley es siempre un acto ilegal que merece tanto el castigo positivamente definido, o sea, definido en la ley, como así también como la condena social, pero admite otro análisis desde la perspectiva de la desobediencia civil. En términos amplios está catalogada como desobediencia civil porque hace referencia a los deberes generales que todos como ciudadanos debemos reconocer, legitimando así el orden legal vigente, teniendo en cuenta que esto puede traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos. Pues sí, ¿verdad? La desobediencia civil corresponde a diversos ámbitos, entre ellos, fíjense bien, la desobediencia civil corresponde a diversos ámbitos, entre ellos la ética, diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o con las que no se está de acuerdo es el derecho y privilegio del ser humano. En un mundo como el nuestro, como en Guatemala, ¿verdad? A veces, hasta la desobediencia civil es necesaria, ¿verdad? Hay otro jurista Javier Sádava, que dice, si la sociedad no es democrática y no hay problema, porque no hay nada a lo que se deba obedecer. O habría que desobedecer a casi todo. Eso sería en la dictadura, ¿verdad? Habría que desobedecer a casi todo. Una parte se niega a obedecer y la otra lo hace. Es decir, una parte se niega a obedecer y no obstante lo hace pacíficamente. Por ejemplo, negarse a pagar impuestos porque sabemos que se los roban, ¿verdad? Yo el otro día tenía que pagar un impuesto grande, pero realmente me pesaba pagarlo, porque dice uno tanto que uno se esfuerza por tener un ingreso para que luego otros se lo lleven así, ¿verdad? Sin más ni más. Entonces, la desobediencia en Guatemala está protegida, podríamos decir, por los artículos 5 de la Constitución Política. No sé si tienen ahí a la mano la Constitución. Más sería el artículo 5 que habla de la libertad de acción. Una vez clara la definición de la obediencia, nos referimos al problema de la desobediencia al derecho. Pues cuando no se está bajo una normativa, los ciudadanos no tienen control de sus propias acciones
y se violentarían los derechos de los otros como los derechos en común. Y también está el artículo 6, ¿verdad? No sé si ahí tienen la Constitución para leer los jóvenes. Que habla de que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta, ¿verdad? Y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente, ¿verdad? Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Entonces sería el artículo 5 que habla de la libertad de acción. Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esto se aplica más que todo a los particulares, ¿verdad? Porque si se es funcionario del Estado, solo tiene que hacer lo que la ley le ordena, ¿verdad? En cambio, el particular puede ir y no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella, ¿verdad? Tampoco podrá ser perseguido ni molestado por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Y el artículo 5 de la Constitución Política se refiere a órdenes que no estén basadas en ley y no a resoluciones judiciales que no solo tienen que estar legalmente fundamentadas, sino razonadas conforme al criterio de quien resuelve, pudiendo todo aquel que se estime afectado y que no se encuentre de acuerdo con lo resuelto hacer uso de los medios de impugnación que la ley establece para el efecto. O sea, no es tan así de que uno no va a obedecer, ¿verdad? Depende, si son resoluciones judiciales, no se puede desobedecer, porque para eso hay un procedimiento que son los recursos. Ahora, si es una orden así administrativa, pues también hay recursos, ¿verdad? Pero si no están basadas en ley, se pueden desobedecer. Esto se refiere al papel del particular frente al funcionario, ¿verdad? El particular sí puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. En cambio, el funcionario solo puede hacer lo que la ley le ordena. Entonces, hay muchas formas de desobediencia civil, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay formas de desobediencia civil como las protestas, manifestaciones, la persuasión, ¿verdad? Que son acciones de tipo simbólico que hacen que el interés pasivo de la comunidad se despierte y se incorporen al movimiento iniciado, ¿verdad? Son actos de protesta, escritos, manifiestos, declaraciones, apoyos, difusión de la protesta por diferentes medios de comunicación o publicitarios. También los llamados cacerolazos, las sátiras, los ruidos simbólicos, las vigilias, las canciones alegóricas, los peregrinajes, las caravanas, fotos, mítines, para generar molestias visibles a los íconos del régimen, que sepan y conozcan que hay un pueblo en disposición de una desobediencia civil, ¿verdad? Desmantelamiento de empresas no deseadas, impago de impuestos, etcétera, ¿verdad? Y luego, pues, creo que teníamos aquí otras filminas que después de hablar de la desobediencia civil, pues también tratan de libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío o libre elección, ¿verdad? La responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad. Estas son nociones de derecho civil, de derecho penal, perdón. Y según la Biblia, pues Dios le dio al hombre la facultad de obrar según decide o desea, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. San Agustín de Hipona sostenía que es la posibilidad del hombre de elegir entre el bien y el mal. Si ustedes, por ejemplo, consultan YouTube sobre el libre albedrío, van a
les van a salir un montón de artículos de pastores, sacerdotes y todo. Pero para encontrar lo que buscamos hay que relacionarlo con la libertad. Libertad y libre albedrío, así es como debe buscarse. Entonces, según el determinismo, toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. Implica que nuestras decisiones estarían determinadas por todas las causas que preexisten, ¿verdad? Lo que significa que no hay elección posible. Si todo está escrito, pues ya no hay elección. Y que libre albedrío en realidad no existe. Los liberales, no mencionándolos como partido, ¿verdad? Sino el movimiento liberal no reconoce estas tesis y afirman que sí existe libre albedrío. En el derecho penal sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. ¿Qué significa que si un individuo ha tenido libertad para decidir hacer el mal, también tiene libertad para recibir el castigo, ¿verdad? Realmente, también este principio tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. La ética supone que los individuos son responsables de sus propias acciones. En psicología se afirma que la mente controla las acciones del cuerpo y algunas de las que son conscientes. Y se diferencia de la libertad en que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. De ahí que se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano como la religión, la filosofía del derecho y su historia. Entonces, la responsabilidad conlleva también la responsabilidad jurídica, ¿verdad? La responsabilidad jurídica es el deber, es la obligación que se tiene o la pena. Deviene de la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, o sea, responsabilidad objetiva, independiente de la intención de la acción, porque entonces, si tomamos la intención y la intención ya es, ahí ya no hay culpa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahí, jóvenes? Con la intención de causar el daño. Es dolo, licenciada. Es dolo. Uh-huh. Entonces ahí supone el nacimiento de obligaciones para el imputado y derechos para el sujeto ofendido o afectado. Y la obligación o deber constituye la comprensión de la persona acerca de su lugar en la sociedad, qué lugar ocupa la persona en la sociedad y qué papel desarrolla dentro de la sociedad en que vive, ¿verdad? Y toda acción conlleva una responsabilidad. La responsabilidad es una regulación ya sea moral o normativa de la conducta. Y voy a ver, entonces, creo que todavía tenemos el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad. Esto tiene que ver mucho con derecho penal. En derecho procesal penal, la imputación es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto. Se diferencia de la imputabilidad en que esta es la posibilidad condicionada por la salud y madurez espiritual del autor de valorar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento. No es lo mismo una persona que nunca ha tenido educación, que ha sido muy pobre, que siempre ha sido atacada por la gente que le rodea y todo eso, a una persona, a un profesional o algo así, ¿verdad? Que ha tenido cierta comodidad y cierta plataforma de vida que le ha permitido desarrollarse. No es lo mismo, ¿verdad? Por eso dices que esa posibilidad de la imputabilidad está condicionada por la salud y madurez espiritual del autor, de valorar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento. Y es la capacidad del sujeto para ser culpable. Imputación es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto. Y la imputabilidad
es la capacidad del individuo para ser penalmente culpable. Hay que diferenciar esos dos términos, jóvenes. Entonces, no creo que me hubiera gustado seguir con otros temas, pero el tiempo se acaba. Voy a buscar el video porque, miren, es importante escuchar este video porque habla sobre el daño que podemos causar los ciudadanos con nuestro silencio. O sea, sabemos que a veces sí, a veces no, pero sabemos que hay ciertas normas o ciertas órdenes que son dañinas para nosotros mismos o para otro grupo de población y que sin embargo consentimos con nuestro silencio y no tenemos un pensamiento crítico y nos prestamos a que se realicen ciertos actos a pesar de que hacen daño. Y eso pasa mucho en Guatemala. La gente prefiere callar y obedecer. Bueno, también está la amenaza de que lo puedan llevar a un proceso y luego a la cárcel, ¿verdad? Entonces, voy a buscar en este momento el video, jóvenes. Permítame un segundito. ¿Pueden ver el video, jóvenes? En una conferencia sobre el mal, un estudiante le pidió a Hannah Arendt que explicara su concepto de la banalidad del mal con un ejemplo sencillo. Hannah tomó un vaso de agua que tenía en el estrado y dijo: imagina que te pido que vacíes este vaso en el suelo. Podrías hacerlo sin pensarlo mucho, ¿verdad? Es una acción pequeña, insignificante. El estudiante asintió y ella continuó: ahora imagina que cada persona en esta sala hace lo mismo, sin cuestionarlo. El suelo se inundaría. Lo banal es justamente eso, una acción aparentemente pequeña que, multiplicada y aceptada sin reflexión, crea un daño enorme. Así funciona el mal. No siempre viene de grandes actos, sino de la indiferencia colectiva. El estudiante quedó en silencio, mientras el resto de la sala reflexionaba sobre cómo pequeñas acciones pueden alimentar grandes consecuencias. En una conferencia No sé si entendieron ese concepto de banalidad que explica ahí. Vamos a ver si se puede ver el video. Ustedes me avisan, por favor, porque tengo que apagar el micrófono mío. Muy bien, licenciada.
Jerusalén y que después se transformarían estos mismos artículos en Eichmann en Jerusalén, un artículo o un libro, mejor dicho, de Hannah Arendt, donde habla acerca de este término que nosotros vamos a explicar o vamos a comentar en este podcast el día de hoy. Claro, primero ponerle color al podcast, en el sentido de claro, la banalidad del mal es unos temas que nos piden mucho en los comentarios, nos mandan mensajes para explicarlo, todo eso, porque también es un concepto muy interesante, entendible, muy interesante, le da como un nuevo aire a la reflexión filosófica del ámbito moral contemporáneo, también es muy novedoso, porque claro, si uno lee un tratado de ética, digamos, Kant, Aristóteles, Stuart Mill, no aparece. Claro, hay muchos conceptos de ética que son muy actuales, como la bioética, etcétera, pero esto es parece ser un problema que es contemporáneo, es moderno, o sea, como que es propio de nosotros, por así decirlo, de nuestra época. Entonces, primero conversar quién es Hannah Arendt, un poco sin entrar en la biografía, que ustedes podrían perfectamente buscar en Wikipedia. Lo relevante es que Hannah Arendt es alemana y es judía, y escapa de la Segunda Guerra Mundial. Si uno se mete un poco a la historia, no solamente la filosofía, sino la historia de la humanidad, va a notar que el periodo de entreguerras, un poquito después ya más o menos, cuando se vio un poco inminente el tema del régimen alemán de Hitler, claro, uno ve las cosas venir, ¿sí? Uno siempre piensa en los países y muchos intelectuales escaparon. Y para los que dedicamos un poco a la filosofía política, es muy interesante estudiar a este tipo de pensadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Eric Feigelin, Leo Strauss, y bueno, la misma Hannah Arendt, que son intelectuales que están en Alemania, que ven que se ve complicadísima la situación para no solamente los judíos, por ejemplo, claro, Strauss, estoy pensando que Strauss era judío, Hannah Arendt era judío, sino en general. Y ahí tenemos como que tomar posturas, por ejemplo, hay gente que, y esto puede ser otro episodio cualquiera, como Heidegger, que Heidegger va a tomar una posición a favor más o menos del nacionalsocialismo, y hay mucha bibliografía que discute eso, si era nazi o no, si en el fondo lo hizo como para mantenerse, digamos, académicamente en la universidad, había sido nombrado en ese momento rector de la universidad, etcétera. Pero como les dije, también hay otras personas que dijeron, miren, yo no aguanto esto, yo no voy a avanzar esto, y buscaron formas de escapar. A algunos les fue más fácil que a otros, con becas, con contacto en otra universidad. Bueno, Hannah Arendt viene a ser un poco una intelectual alemana que logró escapar, y yo creo que lo que marca a Hannah Arendt y a todos estos filósofos que escapan, generalmente a Norteamérica, a Estados Unidos, es una discusión de qué es lo que estaba pasando en Europa en ese momento, cómo llegamos a esto, qué pasó con esto, y que uno lo va a ver, por lo menos parte esencial del pensamiento, como dije, de Feigelin, de Strauss y de otros pensadores. Yo creo, y para añadir también un poco de sal a la sopa, no solamente, claro, emigraron judíos alemanes, sino que también muchos académicos propiamente tal, por simplemente la libertad de estudio, la libertad académica. Y yo creo que a eso además se le añade algo que ya denunciaba Max Weber 10 o 20 años antes, acerca de las dificultades académicas para un profesor o para un académico poder hacer clases en las universidades alemanas. Entonces, bueno, alemana y Austria también, que va a ser el caso también de Feigelin. Entonces yo creo que ante el inminente totalitarismo, muchos académicos efectivamente emigraron a Estados Unidos, donde las condiciones eran diferentes, y ahí yo creo que van a hacer una carrera académica importante que ahora sí, yo creo, no habría sido la misma o no habría sido igual si se hubiesen quedado en Alemania. Claro, por eso digo, en el régimen, por eso hacía el énfasis, no escapan solo por ser judío, y por eso pongo la figura, por ejemplo, de Eric Feigelin, que en el fondo es decir, el régimen, con independencia de tu etnia, no tienes la libertad académica. Claro. Que tú en este y cualquier régimen totalitario, que eso, el concepto de lo totalitario va a estar presente en Hannah Arendt en otras obras, por ejemplo.
Pero entrando más o menos a lo que pasó, como la parte de la historia, ¿sí? Para cachar de qué va todo esto. Esto ya ustedes lo saben, digamos, lo saben así, History Channel, el buen History Channel, no el de Alien. Muchos alemanes, muchas de las partes de la burocracia militar alemana escapa de Alemania después de todo lo que pasó, obviamente. Y en el caso de Eichmann, escapa, se va a Argentina, se cambia de nombre, obviamente, en la década del 60, como contaba la Cali, creo que en 1960 específicamente. El 11 de mayo de 1960. El 11 de mayo, la Cali es mucho más perfecta en historia que yo. Más perfecta. No, me acuerdo porque mucho es más mi cumpleaños. Mucho más versada. Escapan estaban en Argentina, como que unos policías internacionales israelitas lo secuestran, lo llevan a, parece que una casa, un galpón, no sé qué, y ya el tipo sabe por qué lo están secuestrando, pues tiene todo claro y no hay como que ni interrogarlo mucho, entonces él dice: yo soy Eichmann. Con lo que lo llevan a Jerusalén, en lo que se van a llamar los juicios de Jerusalén, ¿no? Sí. Y es interesante recalcar que sea en Jerusalén o en Israel, mejor dicho, porque y no en Alemania, donde se cometieron precisamente sus crímenes, porque claro, lo que hacen muchos países precisamente es extraditarlo al país donde se cometieron los crímenes o al país de origen, y ahí se lo juzga. Pero en el caso de Eichmann es particularmente importante que sea en Israel, porque en el fondo la connotación que le da, y es en el fondo por lo que va a ser enjuiciado, es que va a ser los crímenes contra el pueblo judío. Claro, ya habían habido juicios contra los altos mandos nazis en Alemania. Claro, en los juicios de Nuremberg, donde efectivamente habían sido como los crímenes contra la humanidad, pero aquí en el juicio de Eichmann en Jerusalén, como se va a titular la obra de Hannah Arendt, es precisamente el juicio contra el pueblo judío. Claro. Y en 1963, porque todos estos procesos no son 2 días, 3 días, ustedes saben cómo funciona la justicia. Para bien, digo, en el fondo es bueno pensar de repente las cosas con la cabeza fría. El diario The New Yorker, o New York Times. No, New Yorker, yo me confundo. No, New Yorker. Licenciada, no tiene encendido su micrófono. Sí, aquí está. ¿Me escuchan? Ahora sí, licenciada. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, ese tampoco era el video, pero lo dejé porque hablaba de lo que era el video que les iba a presentar. Sí, pues hablando un poco de lo que es la legitimidad del derecho, ¿verdad? Hay que tener presente en este tipo de temas que el derecho pues también es una fuerza, ¿verdad? Una fuerza monopolizada que requiere unidad para ser respetada. Y esta fuerza es la institución, es todo lo institucionalizado, todas las instituciones que están organizados y controlados por el derecho, ¿verdad? Intenta lograr cohesión y aceptación, y aquí entra en conflicto la legitimidad y la legitimación. Hay que tener presente esto. La legitimación, pues, es la consecución del cumplimiento del derecho. Es decir, esta fuerza del derecho es respetada y todos obedecen al derecho. En cambio, para tener legitimidad es diferente, porque ha de ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que se gobierna. Y cuando hablamos de legitimidad, hablamos de legitimidad democrática, pues en otros sistemas de gobierno existe una legitimidad diferente. En la legitimidad en otros sistemas de gobierno, en la legitimidad en democracia se trata también de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. Entonces, la legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho, en la ciencia política y en filosofía, que define la cualidad de ser
conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto, ¿verdad? Legitimidad significa que es conforme a las leyes. Hay que tener presente eso. Legitimidad significa que es conforme a las leyes. Justo, perfecto, completo, permitido, verdadero y genuino. Esa es la definición de legitimidad. Y el concepto de legitimidad es general y muy amplio, ¿verdad? Tanto como la materia de la ley, que abarca todo lo bueno, lo equitativo, lo posible, conforme a la naturaleza y a las costumbres patrias. Es conveniente, además, al lugar y tiempo. Es necesario, es útil y dado no para el bien privado, sino para la utilidad común de los ciudadanos. En un sistema de derecho estricto, la cuestión de legitimidad es lo más fundamental, porque ahí el legislador no deja nada librado al arbitrio de los jueces. El vocablo legitimidad proviene de legítimo, que a su vez deriva del latín legitimus. En el lenguaje común significa que es conforme a las reglas, bien construido, ¿verdad? En la literatura jurídica, legitimus significa conforme a derecho, justo. Y en este sentido se habla, por ejemplo, de legítima pena o legitimum pedimentum o legítima controversia. De legítimos se deriva el adverbio legitime, que significa jurídicamente con arreglo a derecho, justamente, correctamente. Legitime es equivalente a legítimo, modo que significa, es equivalente a legítimo, modo que significa que está hecho en la forma prescrita por el derecho. Y entonces para los romanos significa legítimos, nombra algo practicado, mantenido como correcto. Legítimos produce una reacción favorable de aprobación. Y de esta forma tenemos que legitimación desde los tiempos clásicos significa con arreglo a derecho, jurídicamente establecido, fundamentado jurídicamente. Implica siempre lo justo, lo correcto, lo justificado. Para la dogmática moderna, legítimo, además de establecido jurídicamente, significa jurídicamente reconocido y protegido por el derecho. Aunque en un sentido amplio y general, legalidad indica, fíjense que este es otro término, legalidad indica la cualificación de actos que se conforman con el derecho existente. No puede decirse lo mismo de legitimidad. La legalidad es diferente de la legitimidad. La legitimidad atañe más que todo a lo moral. La legalidad atañe más que todo a la ley, ¿verdad? Puesto que todos los actos se encuentran condicionados por las normas que los facultan. Entonces, tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa. Los componentes de una cadena normativa valen como tales si satisfacen las condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden. No obstante su presencia en toda la escala del orden jurídico, la cuestión decisiva de la legitimidad se presenta en el poder originario, más allá del cual no es posible remontarse. El acto creador del sistema es un poder o facultad de creación jurídica. Esto es que su surgimiento descansa en un poder, y este poder fundamental es el poder que crea la primera norma. De esta manera puede decirse que un orden jurídico consiste en el poder fundamental y en todas las normas creadas directa o indirectamente mediante el ejercicio de las facultades conferidas por tal poder. Y los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima, ya vimos los requisitos de validez formal y material. Ahora vamos a ver los requisitos que ha de cumplir una norma para ser legítima. Estos son 3: validez, justicia y eficacia.
Una norma jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente. Es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. Y es eficaz si la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida. La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. El cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser prueba de que es percibida como legítima. Para comprender mejor la idea, citaremos algunos escritores. Thomas Hobbes, por ejemplo, decía que el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. Los hombres, para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea o parlamento. Es ese consentimiento o consenso lo que legitima el poder de ese monarca. Perdón. John Locke decía que la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad a someterse a ese poder. Al ser el hombre libre por naturaleza, no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal, sino es por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder. Creo que es este airecito. Juan Jacobo Rousseau, que es el principal exponente del contrato social, ¿verdad? Señala que el hombre es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado. El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. El poder político reside en la naturaleza general. La legitimidad se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Sí, porque digamos cada individuo no hace las leyes, ¿verdad? Sino que es el conjunto de los individuos de una sociedad. Por eso dicen que la norma es heterónoma, ¿verdad? Porque no depende de la voluntad en sí de cada uno, sino de una voluntad superior que es, por ejemplo, el Congreso, la Asamblea, el Parlamento. Pero si esas normas coinciden con los intereses de la población, entonces, pues, son legítimas, porque el individuo tiene el consenso de someterse a esa voluntad general. Maquiavelo decía que un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del Estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los derechos de los súbditos. El gobierno es más estable cuando participa en él la mayoría. La legitimidad se basa en principio, en la fuerza. Pero también es necesario que el príncipe no solo sea odiado, sino que cuente con el afecto de la gente y que se encuentre sometido a la ley. Hans Kelsen busca fundar todo el poder en el intento de reducir la noción de Estado a la de ordenamiento jurídico. Él solo piensa en la norma, en la norma jurídica. Por ello, el poder último equivale al poder soberano de la tradición sobre una norma superior que autoriza el poder. Así, este es legítimo solo cuando es autorizado por una norma. Max Weber decía que la legitimidad es entendida como la justificación de estar investido de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político, en la medida también que es necesario que el poder sea legitimado. O sea, leyendo de nuevo, el monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político, en la medida que también es necesario que el poder sea legítimo o legitimado, reconocido como válido bajo algún título, ¿verdad? Sí, eran algunos términos que es importante conocer, jóvenes.
que se refieren a la relación entre el derecho y el poder. No sé si ya les mandé este documento, si no se los voy a enviar. Revisen ustedes entre sus papelitos ahí que les he enviado, ¿verdad? Bien, que pasen buena tarde. Entonces, lástima que no pude enseñarles el video que yo pretendía, pero esta máquina me jugó mal. Así es que vamos a ver qué otro día se puede. Bien, jóvenes, que pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Feliz tarde.